en este segundo domingo del tiempo de Pascua, en el cual la Iglesia nos invita a meditar en este Evangelio según San Juan. Yo quisiera centrarme hoy solamente en el Evangelio. Quizás podría ser una mención, pero muy somera y muy puntual de la primera y segunda lectura. A lo mejor no, como vaya desarrollando, a lo mejor no diga siquiera nada. Entonces dividamos el Evangelio. Hay dos grandes partes, creo yo, que se pueden distinguir en el Evangelio del día de hoy. La primera es el encuentro de Jesús con sus discípulos en ausencia de Tomás, y la segunda es el encuentro de Jesús con Tomás presente. En la primera parte, es decir, sin Tomás, sin Santo Tomás, podríamos descubrir que el Evangelio y San Juan nos regalan, diría yo, los frutos de la presencia del resucitado en medio de los discípulos y por tanto podríamos decir por extensión en medio de la iglesia. Dicho de otra manera, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la comunidad cristiana cuando el resucitado está presente? ¿Qué sucede allí? Tres cosas fundamentales suceden y podríamos decir que una sola, y como consecuencia de esa sola, dos más, podría decirse. La primera y más fundamental es la presencia del Espíritu. El resucitado le regala a la iglesia y por tanto al discípulo la presencia del Espíritu en medio del discípulo o en el discípulo y por tanto en medio de la comunidad. El Espíritu Santo es pues un don del resucitado. El Espíritu Santo se le da a la iglesia como consecuencia de Jesucristo que resucita. Y tiene mucho sentido porque el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice que es necesario que Él se vaya, por tanto que Él muera, que Él resucite y que ascienda al Padre, para que ya tengan una presencia mucho más íntima y prolongada, que es al Espíritu, al Paráclito. Por eso, como culmen del tiempo de Pascua, viene Pentecostés, porque Pascua conduce a Pentecostés, Pentecostés, venida del Espíritu. Pascua, entonces, el encuentro con el resucitado tiene que llevar al encuentro, o más que al encuentro, a la experiencia espiritual del Espíritu de Dios. Y suena una redundancia porque espiritual y espíritu, pero quería decirlo así, porque es el Espíritu propiamente el que hace que el cristiano y la iglesia tengan el encuentro espiritual con el resucitado. Es el Espíritu el que lleva a la iglesia a ese encuentro. Entonces, la iglesia es guiada, es vivificada por el Espíritu. Espíritu que, repito, viene luego de que se encuentre uno con el resucitado. Y decía que había otras dos cosas, pero que propiamente vienen de esa primera, que es el Espíritu. El Evangelio lo dice de manera hermosa. Reciban el Espíritu. Voy a buscarlo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Soplar. Y hay como un recordatorio del Génesis en el cual Dios Padre, cuando hace, y no sé cómo decirlo, pues quizás no sea muy... quizás no sea muy bueno decirlo así, pero lo voy a decir así. Hace el muñequito sin vida con barro y sopla. Ese muñequito ya no es muñequito, ya no es más muñequito, sino que se convierte en el ser humano. Pero primero era una cosa sin vida. Primero era algo que no tenía nada por dentro. Es solo después, de manera hermosa, dice el texto del Génesis,
que Dios sopla sobre ese muñequito de arcilla su aliento, que ese muñequito cobra vida y es el ser humano. Así dice y describe el Génesis que fuimos creados nosotros los seres humanos. Entonces, el soplo divino es vida. El soplo divino trae el ser al ser humano, trae la vida al ser humano. El Evangelio de San Juan entonces dice que ese soplo del Espíritu Santo rememora de alguna manera ese soplo de Dios y entonces se hace lo que San Pablo dice, una nueva creación. El ser humano creado a la imagen de Dios con el soplo del Espíritu Santo y con el don del Espíritu se convierte ese ser humano en nueva creación. Es decir, Dios en Jesucristo recrea al ser humano. Recibimos vida en ese soplo divino. Muy bien, ¿y qué más trae ese Espíritu Santo o ese resucitado? Resucitado, Espíritu Santo y por tanto trae lo otro. Dice Jesucristo resucitado, la paz esté con ustedes. Shalom en hebreo. La paz, y déjenme decirles que no es la paz como la da el mundo, no es la paz que da el mundo. En el Evangelio de San Juan, el mismo Evangelio que estoy intentando comentar, en el capítulo 14, versículos 27 al 28, en el último discurso de Jesús, mire lo que él les dice a sus discípulos. Os dejo, estoy leyendo la traducción de la Biblia de Jerusalén, que como ustedes lo han escuchado varias veces, es la Biblia de estudio, la mejor traducción. Entonces la voy a leer. Y como está escrito en español de España, entonces se pronuncia de la siguiente manera, no puedo hacer nada, lo voy a leer así. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Os dejo la paz. Entonces, el resucitado hace realidad lo que en el versículo 14 Jesucristo, todavía no resucitado, les prometió a los discípulos, que era necesario que Él se fuera para que ellos recibieran la paz. Entonces, ¿de qué se trata esa paz? Es la paz que viene de la presencia permanente del resucitado en la comunidad. Presencia que se hace permanente solamente, únicamente, por acción del Espíritu en medio de la comunidad. Es el Espíritu el que hace que esa presencia del resucitado sea permanente. Entonces, esa presencia permanente del resucitado trae paz. Y entonces, lo que el resucitado, en este caso no resucitado, lo que Jesús le dice a sus discípulos, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, son palabras que deberían de resonar fuertemente en nosotros. Quien recibe este espíritu recibe paz, que es la paz que viene del resucitado, la paz que viene de Dios, es la armonía con Dios y que hace que el corazón no se turbe, que hace que el corazón viva en un estado de serenidad. ¿Por qué? Porque confía totalmente en su Señor. Es el corazón del ser humano que confía que está con el Señor, y quien está con el Señor, nada le falta. No se turbe nuestro corazón cuando el Señor está con nosotros. San Juan no dice, tranquilos que todo va a estar bien y nunca va a haber problemas. No, eso no dice San Juan. Y yo tampoco estoy diciendo eso. Es totalmente lo contrario, o mejor dicho, es otra cosa. Que el cristiano y aquel que sabe que el Señor está consigo mismo, que el Señor está con él o con ella, aunque haya problemas y dificultad, su corazón no se turba. Su corazón está en armonía y en paz porque sabe que el Señor está con él o con ella. Y aún en medio de la dificultad encuentra paz. Mejor dicho, el madriado está en paz.
porque conoce que el Señor está con él o con ella, porque es madriado o madriada también. Que no digan que yo soy machista, entonces puede ser una madriada también. El que está en problemas, el que vive la problemática con fe, es decir, sabiendo que el Señor está en su vida, la vive en cierta armonía. Claro que habrá problema y dificultad, pero su corazón no se turba. ¿Por qué? Porque tiene la confianza en el Señor. Esa es la segunda o la primera, dependiendo cómo se vea, consecuencia de la presencia del resucitado en la vida del creyente. Y la otra, tercera o segunda, como se vea, porque es espíritu, paz, y luego espíritu, alegría. El Evangelio lo dice de manera bellísima. Los discípulos estaban con miedo a los judíos y estaban encerrados. Se presentó en medio de ellos el Señor resucitado y les dijo: la paz esté con ustedes. Cuando los discípulos, vieron al Señor, ¿qué pasó? Se llenaron de alegría. Es decir, esos discípulos, esa comunidad llena de miedo, esa comunidad llena quizás de preguntas sin responder, esa comunidad y esos discípulos acobardados estaban encerrados. Ante la presencia del resucitado encuentran alegría. El Señor resucitado entonces trae alegría al discípulo, trae alegría a la comunidad. Repito, el Señor resucitado no los sacó del lugar donde estaban ellos sintiéndose cobardes y los llevó como a un oasis. No, los dejó ahí quietos. La alegría no es ausencia de problemas. La alegría no es ausencia de dificultades. No, eso no dice la Biblia por ningún lado. Es que en medio de la dificultad, porque la presencia del Señor se siente fuertemente y se sabe que ella está ahí, que esa presencia es real, hay alegría. Y esa alegría también es la realización de lo que el Señor les prometió en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículos 21 al 22. Les voy a leer. Dice lo siguiente el Señor: la mujer cuando va a dar a luz está triste. Bueno, yo no sé si será verdad, ¿sí? Ustedes que saben, pues me dirán. Bueno, eso dice el Evangelio, yo no sé. Porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. ¿Eso es cierto? Pues aquí dice que sí, misia Paula, entonces le creemos. Ella sabe. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Como la imagen es sencilla, como una mujer, y lo digo yo sin ser un experto, como una mujer siente tristeza, quizás agobio, porque, o aprieto, dice aquí, aprieto, porque le van a hacer un niño por todos los dolores aquellos que dicen que son terribles, que gracias a Dios no podremos nosotros los hombres nunca experimentar. Entonces ellas están pues en gran aprieto, pero luego de que ¡pac!, sale el niño o la niña, el aprieto pasa y llega el gozo, y ese gozo hace que el aprieto o el dolor, aquello, se olvide. Sí, me dicen que sí, entonces sí parece que sí es verdad, pues las expertas dicen que sí, que es cierto. Entonces el Señor está utilizando esa imagen para decir, así va a ser esto. Esa alegría que siente esa mujer que da a luz, llegará cuando yo me vaya y le regale el Espíritu Santo. Ustedes sentirán esa alegría y todos los aprietos que pudieron haber experimentado durante mi agonía, durante mi pasión, se olvidarán, porque ahora solo hay espacio para la alegría, porque el Señor está presente, porque el Señor está en medio de nosotros. Y entonces, ese es el otro fruto de la presencia del resucitado en medio nuestro. Espíritu, paz, armonía, porque hay encuentro con el Señor, y alegría. Bueno, me alargué mucho, entonces dejemos para el próximo año
No, porque este evangelio es el mismo cada año y a lo mejor hablaré yo de Santo Tomás. Solamente le digo una cosa para que lo tengan en cuenta. En el evangelio de San Juan hay 4 como personajes que se encuentran con el resucitado de manera distinta y van a creer. El primero es el discípulo amado, que va corriendo luego de que Santa María Magdalena le diga a él, a San Pedro y a él, que no está el Señor en la tumba. Va corriendo el discípulo amado, ve los lienzos, dice el texto, San Juan, y cree. Es decir, no ve al resucitado, solo ve los lienzos puestos ahí y cree. Primera manera en que San Juan dice que se cree. Segundo, Santa María Magdalena. María Magdalena se encuentra con el resucitado, pero se confunde, no lo reconoce. Solamente lo reconoce cuando el resucitado le dice o la llama por su nombre, María, y él ya le dice Rabuní. La segunda manera. Es decir, como que el primero es una manera indirecta de llegar al resucitado, la segunda es María Magdalena, es una manera confusa en que yo no sé, pero me encuentro con el resucitado. La tercera son los discípulos en el evangelio de hoy, lo ven y creen. Y la tercera es Santo Tomás, que pide pruebas hasta que no vea y no meta el dedo, es decir, pide ver y tocar, mirar y tocar. 2 sentidos quiere Santo Tomás tener, la vista y el tocar. En el evangelio de San Juan, ver lleva a la fe. Los discípulos que estaban allí vieron y creyeron. Pero luego Santo Tomás, que pide ver y también tocar, si ustedes se dan cuenta, no toca. El resucitado le dice, ven, toca, pero él no va y toca, él solo ve y cree. Nosotros estamos llamados, y por eso está la bienaventuranza, nosotros no podemos ver a la manera que estos vieron. Nunca tocar. Si ellos no quisieron tocar, a ustedes no les ocurra ni tocar, ¿ok? No busquen tocar nada, no está dentro de los apóstoles no tocaron, ellos solo vieron. Santo Tomás quería, pero en últimas no tocó, él solo vio y creyó. A ustedes no se les ocurra quizás ni siquiera intentar tocar, por Dios, otro día les digo por qué no toquen nada. Pero nosotros tampoco podemos ver a la manera como vieron los apóstoles. Nosotros creemos oyendo. Y eso lo podré quizás desarrollar el próximo año. Oyendo. La fe nuestra surge no por la vista, sino por el oído. Entonces, pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nosotros podamos entonces, en este tiempo de Pascua, primero, encontrar la alegría y la paz que viene por el resucitado que nos da su Espíritu. Y segundo, crecer en nuestra vida espiritual creyendo, fortaleciendo nuestra fe en el Señor.